Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Ahora voy a hablar un tema que estaba leyendo el documento, el informe que ha sacado Estados Unidos de Seguridad Nacional, que para mí es un informe también de propaganda política, a mi parecer, porque detalla muchas cuestiones, la postura de Estados Unidos respecto a cómo va a ser su postura en el mundo, qué tipo de cómo se diría, cuál va a ser su política de salida hacia el mundo y la política que va a aplicar para proteger su industria, su soberanía, etcétera, etcétera. Así que a mí lo que me llama la atención, bueno, hay muchos puntos ahí que son así, bueno, que uno podría justamente sacar a la luz y cuestionar eh, algo que uno critica de Estados Unidos, por ejemplo, respecto a África, que dice que lo que le interesa a África prácticamente es venderle sus recursos y de ahí sacar todos los recursos, o sea, venderle sus productos y sacar los recursos naturales de África, pero no dice absolutamente nada de lo que es el bienestar de África, digamos, si estamos hablando a nivel social especialmente, y la organización de política, podríamos decir, como porque en África, bueno, está pasando muchos padecimientos, sabemos lo que ha pasado en África, que antes de la llegada de los europeos, ellos vivían en una especie de paleolítico anacrónico, o sea que estamos hablando de un paleolítico que se extendió porque ellos han estado separados del norte por el desierto del Sahara, entonces al estar aislado tantos milenios, eh, se mantuvieron, digamos, lejos de todos los progresos que han habido en el norte. Entonces han vivido como muchas tribus, como el caso de los bosquimanos, que incluso todavía eh, escribían, o sea, pintaban en las cavernas, hacían igual que la gente del paleolítico superior especialmente, estamos hablando del paleolítico superior, que sería más o menos 50.000 años antes de Cristo, por ahí más o menos, si no estoy equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar, digamos, los europeos, es como que han destruido toda su civilización. Entonces, África vive una situación compleja que se ha mezclado con otros conflictos, ¿cierto? Que no voy a nombrar porque si no YouTube probablemente me saque el video. Pero bueno, en realidad el punto más crucial de África es el tema de la cultura. Creo que ese es el punto más crucial. Entonces ellos están viviendo un desarraigo de su cultura, o sea, una destrucción. Entonces, bueno, como que nada, están luchando por su identidad, especialmente por su identidad, una identidad que ha sido arrebatada prácticamente por la fuerza, ha sido destruida. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos no se va a hacer cargo del desastre que han hecho los europeos en la época colonial. Digamos que en este informe la postura que va a tomar es justamente no involucrarse tanto en los problemas sociales y políticos de las otras naciones, sino más bien centrarse en lo que son sus relaciones con los otros países y proteger el beneficio propio, digamos. Creo que el punto es ese, o sea que no se van a dedicar como décadas atrás en predicar la democracia en todos los países o querer imponer la democracia en todos los países,
sino que van a respetar su cultura y sus formas de gobiernos tradicionales, como el caso de los países del Medio Oriente, que caso de Arabia, que tiene una monarquía, entonces no se van a meter con eso, directamente van a respetar que esos países se configuren como su cultura como culturalmente están organizados, ¿cierto? O sea, no quieren generar una destrucción cultural, sino directamente defender sus intereses y basarse más que nada en las relaciones y en la seguridad nacional de Estados Unidos. Así que creo que ese va a ser el punto que van a tener y que se van a involucrar militarmente cuando esté, digamos, en juego la seguridad nacional y los intereses nacionales, podríamos decir. Creo que por ahí más o menos va a ir el punto de la política exterior. Así que más o menos en ese punto, bueno, bien. Después respecto a algunos videos hablan sobre que se va a centrar en lo que es el hemisferio occidental, o sea, todo lo que es América, especialmente América Latina. Pero eso hay que tomarlo con pinzas porque justamente Estados Unidos lo que ellos van a defender justamente es un posicionamiento geopolítico en el sentido de proteger puntos estratégicos militarmente y obviamente van a defender sus bienes económicos, sus productos. Por ejemplo, que las naciones de Latinoamérica se sometan a las políticas de aranceles o a las políticas de exportación y de importación que ellos impongan, para decir más en concreto. Así que yo creo que en este sentido, y más viendo que Estados Unidos está diciendo que no se va a involucrar de lleno culturalmente o tan, podríamos decir, de neto con la cultura de los otros países, creo que no me equivoco cuando pienso que directamente no va a ayudar a los países de Latinoamérica a ser prósperos culturalmente o económicamente, sino que se van a centrar justamente en sus propios intereses. O sea que ellos lo que quieren es tener podríamos decir, un dominio geopolítico de la zona para restar influencia de China, porque hay una competencia. O sea, lo que dice que la guerra va a ser económica con China. O sea que, claro, no están diciendo que va a haber una guerra militar, pero bueno, es una guerra fría, como la que ha habido con la Unión Soviética. Entonces ellos quieren contrarrestar la influencia china justamente para bueno, avanzar en esta guerra que tienen con la China y que la China no siga avanzando especialmente en esta zona. Incluso también pusieron foco en Europa, o sea, todos los países que tienen influencia, para que más o menos ir contrarrestando el poderío económico de China. Ahora, respecto a China, bueno, yo estuve analizando algunas cuestiones y yo veo que también es cierto. En esto, bueno, voy a ponerme un poco de lado de Estados Unidos y de Europa, porque la competencia es desleal, lo que hace China con las naciones occidentales. Porque, por ejemplo, en Occidente, bueno, siempre se defendió un liberalismo económico, o sea, que las empresas, digamos, o sea, un empresario es dueño 100% de su capital, de su empresa, de las decisiones que va a tomar. En cambio, en China las empresas no son libres, o sea, es como que casi, digamos, que están la mitad del Estado y la mitad es del dueño de la empresa. Entonces, en este sentido, ¿por qué es desleal? Porque una empresa china que, por ejemplo, se ubica en otra parte del mundo, o sea, sirve a los intereses de China, puede recolectar tecnología o cualquier beneficio que pueda tener esa empresa fuera de China, indirectamente el beneficio lo tiene el Estado chino. Y en el caso de Occidente, bueno, las empresas al ser totalmente autónomas, claro, o sea, no es que estén beneficiando a otra nación,
porque el capital lo pueden trasladar de un país a otro, son dueños de su capital. Pero, por ejemplo, obviamente en ese sentido, si tenemos a la empresa de TikTok que es de China, entonces la vemos que opera en China y Apple Computer opera en China. Entonces como que hay un trato distinto al capital de Apple al del TikTok. O sea, TikTok sería parte de su gerencia del Estado chino. En cambio Apple sería como una empresa, como diríamos, huésped, ¿cierto? Entonces tiene otro trato. Entonces esto también es medio desleal porque es como que el Estado chino está jugando, digamos, a favorecer justamente a la China, ¿cierto? De forma desleal. Y esto, bueno, obviamente ha perjudicado mucho a las empresas europeas y norteamericanas. Pues justamente también han ofrecido mano de obra más barata, mejor eficiencia laboral, y aparte con el tema de los impuestos, creo que pagan menos impuestos en China. Entonces todas las empresas se iban a China y bueno, y al mismo tiempo estaban ofreciendo toda su tecnología a la República Popular de China, ¿cierto? Entonces bueno, esto es una competencia para mí desleal. Yo creo que en este sentido debería haber un trato internacional del comercio, de las tecnologías, porque yo creo que también es cierto que las naciones tendrían que haber unas reglas las tendrían que respetar todas las naciones, porque yo creo que si no se respetan las reglas y nada, o sea, directamente que el país queda aislado y diga, bueno, tenemos nuestra empresa en nuestro país y listo, ninguna empresa puede irse a instalar ahí, ninguna de esas empresas puede al resto del mundo porque no están cumpliendo los contratos, cierto, ético del libre comercio, de la libertad de empresa, de la libertad económica, de propiedad, etcétera, etcétera. Cierto, cuando hablo de propiedad no estoy refiriéndome exclusivamente a la propiedad intelectual, sino la propiedad, cierto, literalmente hablando, o sea, que seas dueño de la empresa al 100%. Entonces, si un país no está cumpliendo esas directrices, y bueno, hay un jueguito ahí desleal, podríamos decirlo, y bueno, entonces tampoco se podría haber una relación comercial, podríamos decir, ¿cierto? Ahora, me parece que lo que China ha estado haciendo es muy negativo porque está obligando justamente a las naciones de Occidente, como el caso de Estados Unidos, a que empiece a actuar, cierto, empieza a generar políticas casi como si las empresas en Estados Unidos fueran también propiedad del Estado. O sea, no lo digo de forma literal, pero o sea, el Estado, o sea, Estados Unidos ahora siente que las empresas de Estados Unidos son beneficiosas para el país, pero todos sabemos que en una política liberal, o sea, las empresas no tienen nada que ver con el Estado, o sea, eso es capital privado. Pero al entrar en juego esta competencia que hace China, que en donde las empresas chinas no son capital 100% privado, sino que parte de ella, gran parte, hasta las gerencias son propiedad del Estado chino. Entonces esto que ha hecho China está haciendo que países como Estados Unidos ya se estén replanteando justamente el liberalismo económico. Entonces, nada, esto obviamente nos va a perjudicar a todos, porque incluso estaba leyendo en ese informe que estaban hablando sobre la propiedad intelectual, muchísimas cosas, porque Estados Unidos quiere, por ejemplo, liderar la creatividad tecnológica, pero no quiere que se le escape justamente la tecnología a otros países y que nada, le copien lo que ellos hacen, todo el trabajo de creatividad que tienen lo copien, sino que más bien si quieren algo lo tienen que comprar, por decirlo. Pero esto puede ser perjudicial porque justamente hay derechos de autor que no usan copyright, como por ejemplo el caso del software libre que utiliza licencia GPL, que en donde
Por ejemplo, yo escribo el código del software, lo publico y permito que otros puedan tomar ese código, modificarlo, pero eso sí, jamás, digamos, ¿cómo podemos decir? Jamás volverlo propiedad privada, o sea que la otra persona agarre el código, lo modifique y no permita que otros lo sigan modificando, por ejemplo. Entonces esto es casi como una distribución libre. O sea, está bien, yo puedo vender el software, ¿cierto? Pero al estar el código publicado, entonces lo que pasa es que no hace falta venderlo, porque lo puedo tomar de cualquier lado y lo puedo usar. Entonces eso es lo que tiene el software libre. Bueno, y así se empiezan a replantear justamente en Estados Unidos cuestiones como de la propiedad intelectual, podría incluso ser perjudicial para la filosofía del software libre que fue creada por Richard Stallman. Entonces podría perjudicar obviamente ese tipo de patente. Pero bueno, esto pasa justamente porque, no sé, Estados Unidos aplicó una política, que eso es lo que señalaba el informe también, que subestimó a China. Entonces pensaron que con esta apertura que permitieron con China así a nivel mundial, no sé, pensaban que nada, que le iban a ganar la guerra comercial y las reglas las iba a terminar imponiendo a Estados Unidos. Fue todo al revés. El que puso las reglas fue China. Así que nada, o sea, me parece que en ese sentido fue no sé si fue un error de Estados Unidos, pero como dicen ellos, subestimaron el potencial de China. Y ahora justamente lo que ha pasado es que las reglas que tiene China en su país están empezando a exportarse a otras partes del mundo, y ahora países como Estados Unidos se está replanteando el liberalismo económico, y eso ya se está viendo, incluso lo estamos viendo con los aranceles, y ahora puede llegar a pasar a afectar en otras áreas, como por ejemplo en el caso de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, yo creo que se tendría que haber replanteado mucho antes, y creo que las reglas tendrían que haberse impuesto unas reglas del libre comercio y de la propiedad. De la propiedad, no hablo de propiedad intelectual, sino la propiedad de hecho. O sea, que un empresario en China puede ser dueño de su empresa 100%. Que si quiere mudarse con todo su capital a otro país y con toda su estructura, cierto, lo pudiera hacer libremente. Y eso no pasa. No pasa porque en China las empresas casi como que parte de ellas son propiedad del Estado. Entonces no pueden tomar decisiones autónomas. Y bueno, el caso contrario que ha pasado en Estados Unidos, como empresas como Apple que se podían mudar a China y no necesitaban pedir permiso al gobierno estadounidense. Entonces, bueno, yo creo que esto se tendría que haber previsto mucho antes. No tuvieron la visión suficiente para ver el riesgo de esta competencia desleal y salieron perjudicados. Y tan perjudicados que ahora vamos a quedar perjudicados todos, porque Estados Unidos va a empezar a imitar muchas políticas restrictivas y intervencionistas que tiene el Estado chino, y lo va a empezar a aplicar a Estados Unidos. Y esto va a afectar a nivel mundial, al orden mundial. O sea, lo que este presidente que tenemos ahora, Milei, que está hablando de liberalismo económico, que parece que es un chiste, porque no sabe ni dónde está parado el tipo. Está incluso alineado con Donald Trump, y Donald Trump está dando un giro totalmente 180 grados lo que es el liberalismo económico. Entonces no sé de qué está hablando Milei. No, la verdad que me parece que es un discurso nomás lo que utiliza, porque todos sabemos que el mundo está girando hacia otra dirección. Estados Unidos ya no predica el liberalismo económico, y Milei, no sé, un tipo intelectual que tal vez, pues, no quiero decir que no sea liberal en lo que son los ideales personales de él, pero sabemos que Donald Trump no predica ningún liberalismo económico, y si Milei se está alineando con Donald Trump, no sé de qué liberalismo económico está hablando el tipo. O sea, no tenés que alinearte con Donald Trump, hermano.
contrario, tendría que estar le tendría que estar marcando los puntos a Donald Trump. Pero bueno, ahí vemos justamente el chiste que es Milei. Aquí en Argentina, bueno, lo que vamos a ver justamente es que Estados Unidos va a buscar con el gobierno de Milei frenar la influencia de China. Mira, hasta para pensar, podría hasta incluso decirle a Milei que le meta aranceles a China. Es capaz, es muy capaz. Yo creo que van a llegar a tratar de incentivar a los otros gobiernos que hagan eso, los gobiernos aliados o amigos, como ellos le dicen. Y después lo otro va a estar en la cuestión geopolítica, o sea que van a poner base en determinados puntos para controlar justamente la navegación, el comercio, todas estas cuestiones. También es cierto que les interesan los recursos. Eso también está en el informe. Quieren los recursos de Latinoamérica. Quieren el litio, quieren el gas, el petróleo. O sea, hay muchas cuestiones aquí que a ellos les interesan. Entonces no tenemos que caer en cuestiones tontas. Que pensar que Estados Unidos nosotros nos va a sacar adelante, nos vamos a convertir en otro territorio más de Estados Unidos, que vamos a crecer como Estados Unidos, porque obviamente que en ese texto no lo dice de ninguna manera. Cuando ellos hablan de progreso y de América primero, se están refiriendo al territorio de Estados Unidos y Norteamérica, lo que uno conoce. No está hablando de México, no está hablando de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, de Colombia, de ningún otro país. Está hablando de Estados Unidos. Los otros países van a cumplir el rol de abastecerlos de recursos, de frenar la influencia de China y de servir como bases militares y de puntos geoestratégicos para Estados Unidos. Así de simple. Respecto a Europa, bueno, lo que todos vienen planteando, que lo que quieren hacer es justamente que tratar de no gastar tanto dinero en la OTAN, que es lo que está pasando en Europa, que por ejemplo en Francia ya están por llamar al servicio militar obligatorio, y justamente porque van a buscar que cada país se autofinancie, y el servicio militar obligatorio justamente es para ahorrarse un montón de dinero en pagar soldados contratados. Todos sabemos que el servicio militar obligatorio es casi un servicio gratuito prácticamente. Así que nada, que no nos sorprenda que después en Argentina o países de Latinoamérica terminen imitándolo por arrastre y terminen imponiendo el servicio militar obligatorio. Pero bueno, eso es otro asunto. Digamos, hablando de lo económico, Estados Unidos lo que quiere es no gastar tanto dinero en la OTAN. Entonces va a incentivar a los otros países de la OTAN que se autofinancien. Así que como el caso de Francia, que al implementar el servicio militar obligatorio, ahí ya se va a ahorrar un par de pesos, por lo menos en lo que es, por ejemplo, la financiación de las Fuerzas Armadas, o sea, lo que son los soldados. Así que, y es bueno, después están las otras cuestiones migratorias, justamente que lo que quieren es que mantener ciertas tradiciones. En Estados Unidos hablan, por ejemplo, de los valores tradicionales, que supongo que deben ser los valores tradicionales fundacionales de Norteamérica, que es un país protestante, los valores de los primeros, podríamos decir, fundadores de Estados Unidos. Entonces ellos, el Donald Trump, o bueno, el gobierno, lo que ha indicado en ese texto, que quieren defender los valores tradicionales. O sea, que no van a aceptar que vengan, por ejemplo, de otras culturas y le quieran imponer valores que no se consideran alienables con los valores tradicionales fundacionales de Estados Unidos. Así que, bueno, en Europa, por ejemplo, habla de una actitud similar, de defender Europa, también con sus valores tradicionales. Obviamente que están hablando del tema de la inmigración, que no termina afectando justamente al continente europeo de manera cultural, que no sé, que termine transformándose en otro tipo de orden político.
Entonces ellos quieren defender justamente toda esa zona porque bueno, también es un aliado estratégico de Estados Unidos y nada. O sea, no en ningún momento es el informe que se va a centrar solo en América. Ahí está clarito que tiene muy en claro la guerra comercial con China. También marcó, por ejemplo, el Océano Índico, también como un espacio geopolítico y especialmente comercial. Hablaba de Taiwán, de la navegación, para no tener que pagar aduanas y todos esos asuntos. Entonces que quiere seguir, está interesado en defender Taiwán. Por ahí había visto unos videos que decían que ya no le importaba Taiwán. Eso es mentira, lo va a defender, porque quiere defender justamente todo ese paso de isla que controla Estados Unidos, que son aliados de ellos, para poder circular por ahí libremente y no tener que pagar aduanas o como es que le dicen, bueno, controles, no tener que pasar por controles. Medio Oriente le interesa la paz, y también obviamente una cuestión de seguridad, el tema de que no sea una amenaza militar justamente. También indicaba ese asunto, el Golfo Pérsico también, tener libertad para poder circular por el Golfo Pérsico. Ya nombré a África, que puedan abastecerse de los recursos de África y poder exportarle sus productos manufacturados a África. Así que está clarísimo que a Estados Unidos le sigue interesando todo el planeta Tierra, todo el mundo, todo el orden internacional. Entonces cuando aquellos que dicen que solamente se va a centrar en el hemisferio occidental, o sea, todo lo que es América Latina o todo el continente americano, eso es falso, totalmente falso. Va a seguir interesado en su geopolítica, nada más que va a cambiar algunas cuestiones, como por ejemplo, que ya nombré, que va a respetar la idiosincrasia de cada nación. O sea, que no se van a poner a predicar la democracia y la libertad a nivel ideológico, y sino que van a respetar la idiosincrasia de cada nación, y lo que se van a interesar justamente en las relaciones y en su seguridad nacional y en sus intereses económicos. Así que bueno, creo que más o menos di un pantallazo de todo lo que pude leer ahí, que no fue para nada novedoso. Así que bien. Lo que sí me llamó la atención justamente lo que ha venido haciendo China, porque bueno, no es un país, podríamos decir, 100% democrático y liberal. O sea, tiene control de la información, control estatal de la libertad de expresión y especialmente de la propiedad privada. No hay una propiedad privada plena en China, sino que el Estado es muy intervencionista y casi como que es compartido la cuestión ahí. Y bueno, o sea, en este sentido, cuando hablamos de un comunismo en China, bueno, no será el comunismo marxista, pero tiene muchas cosas de lo que nosotros hemos visto, de lo que son una nación en donde el Estado tiene una presencia muy grande, podríamos decir. Así que sí, está bien. Es capitalista, no sé en qué aspecto. Liberal no es, definitivamente. Democrático y muy poco. Así que nada, en ese aspecto yo creo que China puede organizarse como quiera, pero yo creo que a nivel internacional creo que tiene que haber competencia leal. Yo creo que siempre, cada vez que se vaya a generar algún trato con alguna nación de algo, tiene que haber un contrato que hable de igualdad, de lealtad en las relaciones, de igualdad de competencia y todo eso. Así que nada, espero que nada, este salto que ha dado Estados Unidos, que en un retroceso total a lo que es el liberalismo económico, y bueno, esperemos que no termine afectando gran parte de nuestras vidas, como el caso que ya hablaba sobre el tema del software libre. Y en respecto a nuestro país,
tienen que saberlo perfectamente. No vamos a recibir ningún tipo de ayuda para que nosotros progresemos. No es el fin de Estados Unidos. Estados Unidos va a defender sus propios intereses, como siempre lo ha hecho. Y bueno, esto del discurso de Milei de liberalismo es pura sanata, porque está alineado con un presidente del norte que no es liberal. Así que eso está más que claro. Así que bueno, les mando un saludo grande y bueno, hasta luego.